apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo número 3. El verso número 12 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Vamos, hermanos, a tener una reflexión de la palabra de Dios en esta mañana bajo el tema la libertad que Cristo da. Amén. Gloria al Señor. La libertad que Cristo da. Vamos a cerrar los ojos un instante. Vamos a invocar el nombre de Jesús. Vamos a decirle que nos hable conforme a su propósito, conforme a su voluntad. Padre celestial, Dios todopoderoso, Cristo Jesús, tú eres mi Señor, tú eres mi Rey, tú eres mi Salvador. Señor, aquí estamos en tu presencia. Mira, todos estos hermanos, todas estas personas, Señor Jesús, que a través de estos medios están escuchando tu palabra, ayúdanos. Habla a cada uno de ellos, Señor, todo este pueblo, todos estos hermanos, todos estos amigos, todas estas personas tienen una necesidad en su vida. Y la necesidad más grande, oh Cristo Jesús, es tu presencia, es tu Espíritu Santo obrando dentro de el corazón, el alma y el ser de cada uno de nosotros. Ayúdanos. Señor, dame palabra conforme a tu propósito y a tu voluntad en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Sabe, hermano? Cuando yo estudio esta preciosa carta a los Filipenses, me lleno de gozo y me lleno de alegría al saber que la iglesia en Filipo fue una de las iglesias que más amó el apóstol Pablo. No que no haya amado las otras iglesias, sino que la iglesia en Filipo, hermano, tenía algo especial. Cuando uno lee esta preciosa carta a los Filipenses, no encuentra sino palabras de agradecimiento, palabras de elogio por parte del apóstol Pablo hacia esta maravillosa iglesia que le amó, que oraban por él, que colectaban sus ofrendas, hermano, sus votos y los enviaban para respaldar el ministerio del apóstol Pablo, que vivían pendientes de lo que este hombre, bendito el nombre del Señor Jesucristo, hacía. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y sabe, hermano, estaba pensando, mirando por acá algunos datos. El apóstol Pablo escribió la carta a los Filipenses más o menos, porque no son datos verídicos tampoco, sino aproximaciones, más o menos entre el año 60 y entre el año 62 después de Cristo. Quiere decir que ya hacía por ahí 30 años que se venía predicando el evangelio. Ya habían muchas otras congregaciones, habían muchas otras iglesias, se habían establecido lugares de predicación en otros lugares. La iglesia ya no era tan niña. Podemos decir que la iglesia ya estaba avanzando y estaba creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Pero Pablo, gloria al nombre de Jesús, escribe esta carta, una carta tierna, una carta llena de cariño y de aprecio, gloria al nombre de Jesús, la escribe desde una prisión romana, en unas circunstancias en las que el apóstol se encuentra, unas circunstancias difíciles. Pablo desde esa prisión escribe 4 cartas, le escribe a los Efesios, le escribe a los Colosenses, le escribe al hermano Filemón y escribe esta preciosa carta a la iglesia en Filipos. Gloria al Señor Jesús. Pablo escribe esta carta y la envía con un
hermano, amigo suyo, ministro de la iglesia del Señor allá en Filipos, un hermano llamado Epafrodito, o Epafras también lo narra la palabra de Dios. Y Pablo entonces envía esta carta para fortalecer el corazón de la iglesia, para fortalecer, hermano, el ánimo en medio de situaciones difíciles, porque para aquella época, hermano, el evangelio, ser cristiano, era complicado, había mucha persecución, habían muchas dificultades. Pero Pablo le escribe a los filipenses con cariño. Gloria a Dios. Cuando uno analiza, por ejemplo, otras cartas del apóstol Pablo, uno se da cuenta cómo Pablo le habla a otras congregaciones y les habla fuerte. Mire, a los Gálatas, Pablo los trata de insensatos. Qué complicado, bendito el nombre del Señor Jesús, porque ellos habían empezado una buena vida cristiana, pero con el tiempo se fueron dejando llevar. Qué peligro, hermano, hay en el tiempo, qué peligro hay en el cristiano que se conforma y se deja llevar por las circunstancias y permite que su vida espiritual mengue. Eso le pasó a la iglesia en Galacia. Y Pablo le escribe a los Gálatas: ¿cómo es posible que ustedes, ya debiendo de ser maestros, todavía son niños en la palabra? ¿Cómo es que ustedes empezaron en el espíritu y ahora van a terminar en la carne? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Y esa palabra fascinar, según ahí en la escritura traduce, es quien los convenció. Y ellos comenzaron a menguar en su vida cristiana. Mire, el apóstol Pablo le escribe a los corintios, y a los corintios también les habla fuerte, porque la iglesia en Corinto era una iglesia pequeña, pero era una iglesia con demasiadas complicaciones, con muchas dificultades. Cuando usted lee las cartas a los corintios, hermano, se da cuenta de la problemática que hay en esa iglesia. Habían divisiones, hermano. Habían problemas entre los cristianos, desórdenes en los cultos, y si bien tenían los dones del Espíritu Santo, hermano, les faltaba la reverencia y el conocimiento para ministrar las cosas de Dios. Habían hasta desórdenes en la Santa Cena. Bendito el nombre del Señor Jesús. Corinto era una iglesia complicada porque habían diferentes tipos de personas. Habían judíos, habían gentiles, habían griegos, había gente rica, había gente pobre, habían esclavos. Y entonces eso creaba, hermano, una situación difícil en que los hermanos se despreciaban los unos a los otros. Y también, hermano, hubo otra problemática, y era que algunos preferían a un pastor y otros a otro. Algunos preferían al pastor Cefas, otros preferían a Apolos y otros preferían a Pablo. Entonces ellos siempre decían: no, yo soy de Pablo. Otros decían: no, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo. Pero cuando eso llegó, hermano, a los oídos del apóstol Pablo, él se indignó y escribió un versículo que nosotros lo hemos tomado no sé de qué manera, y hasta cantamos como si fuera una victoria ese coro, y aquel texto dice una verdad, pero Pablo lo habló como una exhortación. Pablo le dijo a los corintios: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. La intención de Pablo era que los hermanos se ubicaran y dijeran: no es que ustedes no le pertenecen a ningún predicador, ustedes no le pertenecen a ningún pastor, nosotros no estamos siguiendo hombres, nosotros estamos siguiendo es a Cristo. Él fue el que nos salvó, Él fue el que nos redimió, Él fue el que nos perdonó. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y entonces Pablo a otras iglesias les habla de diferentes maneras. A los romanos también les habló fuerte. Mire, hermano, todo escrito en la Biblia, gloria al Señor Jesús, tiene unas palabras claves. Por ejemplo, la carta a los filipenses tiene dos palabras claves, que son evangelio y gozo. Y gozo. Pablo a la carta a los filipenses constantemente está hablando del gozo y del gozo. Les dice: gozaos, otra vez os digo, gozaos. Gloria al Señor Jesús. Cuando le escribe a los romanos, les habla de la fe,
les habla también del pecado y les habla de la justicia. Bendito el Señor Jesús. ¿Qué circunstancias estaba viviendo la iglesia allá en Roma que Pablo se vio abocado a hablarles de eso? ¿Cómo estaban desenfocados los hermanos frente a las cosas de Dios, frente al culto, frente a la palabra? Que Pablo les dice: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que os presentéis delante de Dios en sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios, porque ese es vuestro culto racional. Seguramente no eran tan reverentes en el culto. Seguramente se formaban algunos desórdenes por allí. Bendito el Señor Jesús. Y entonces Pablo continúa diciéndoles y les recalca y les dice: hermanos, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Bendito el nombre del Señor Jesús. Tenía que haber un cambio en la manera de pensar de ellos. Pero ahora Pablo entonces le escribe a los filipenses y les escribe desde una prisión romana, en unas circunstancias difíciles, en unas circunstancias complicadas. Gloria al nombre del Señor Jesús. Envía esta carta con su amigo y compañero Epafrodito. Pero sabe, hermano, no era el primer contacto que el apóstol Pablo tenía con la iglesia en Filipos. La iglesia en Filipos ya tenía su historia. Unos 20 años atrás, hermano, Pablo llegó a la ciudad de Filipos en su segundo viaje misionero. Llegó acompañado de Silas, llegó acompañado de Timoteo y de Lucas. Y llegó a aquel lugar, hermano, y comenzó a predicar la palabra de Dios. Y usted sabe lo que pasó allá en Filipos. Pablo se fue a la orilla del río donde estaban las mujeres y comenzó allí a predicarles y a hablarles la palabra. Hubo una mujer llamada Lidia que ni siquiera era de Filipos. Era una mujer asiática de Tiatira, comerciante, y fue la primera persona que escuchó el evangelio. Pero luego el apóstol Pablo siguió predicando y una mujer con un espíritu de adivinación comenzó a caminar detrás de ellos y a gritarle a todo mundo: estos hombres son enviados por Dios que vienen a traer la palabra de verdad. ¿Quién cree, hermano, que un espíritu dice una cosa de esas? Uno se imagina que un espíritu está diciendo por allá cosas en contra de Dios, en contra del evangelio, pero esta mujer con un espíritu de adivinación y estaba diciendo una verdad increíble. Pero aún así el apóstol Pablo percibió ese espíritu que había en ella y fue y reprendió ese espíritu, hermano, y aquella mujer fue libre. Pero por esa razón Pablo y Silas fueron capturados y llevados a la prisión. ¿Por qué? Porque los amos de esa mujer, que era una esclava, la explotaban económicamente, y al ver que su negocio se derrumbó, que había un peligro, porque seguramente había muchas otras personas bajo esas ataduras, y los llevaron a la cárcel, los llevaron a la prisión. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Los llevaron a la prisión, los azotaron, los maltrataron, los encadenaron, los ataron al cepo, en el calabozo allá más oscuro, en el más profundo. Hermano, ¿y qué circunstancias? ¿Qué harías tú en esas circunstancias? ¿Cuál sería tu actitud, hermano, cuando estás en una situación como esa? Cuando las cosas no andan bien, cuando no hay dinero, cuando no hay salud, cuando no hay una provisión, cuando las cosas están mal. ¿Cuál es nuestra actitud como cristianos? ¿Sabes qué hicieron Pablo y Silas? La Biblia dice que se pusieron a orar. Se pusieron a cantar, se pusieron a glorificar el nombre del Señor Jesús. No importa las circunstancias, hermano, nosotros tenemos que adorar a nuestro Dios. No importa si hay dinero o no hay, si hay salud o no lo hay, si hay un buen vestido o no lo hay, si hay comodidades o no las hay. No importa nada de eso, hermano. Nosotros, los que hemos conocido a Dios, lo amamos por lo que Él es, no por lo que nos dé. Si Él nos da algo, bienvenido.
Gracias a Dios, a Él le plació bendecirnos. Pero si no nos da nada, ya nos dio su salvación, nos dio su espíritu, nos dio su nombre, nos dio su palabra, nos dio promesa de vida eterna, hermano. Él ha prometido que va a venir a levantarnos y nos va a llevar a su gloria, nos va a llevar a su presencia, hermano. Va a transformar nuestros cuerpos en cuerpos gloriosos, en cuerpos que puedan estar delante de Él, hermano, con el deseo de adorarlo y de exaltarlo por siempre. Aleluya. Alabanzas a su nombre. Pablo y Silas oraban y cantaban, y los presos los oían. Mira, hermano, la iglesia en Filipos empezó con una mujer que tenía un espíritu de adivinación, con una extranjera asiática, con un carcelero, y yo puedo asegurarle, con una cantidad de criminales que estaban en esa cárcel esa noche, que escucharon la palabra de Dios y fueron testigos del milagro que Dios hizo cuando la cárcel se sacudió, cuando ese terremoto, hermano, estremeció esa prisión, cuando las celdas se abrieron y todos se quedaron ahí atónitos esperando, nadie se escapó, todos se quedaron ahí esperando a ver qué pasaba, porque no era normal que trajeran a unos hombres forasteros, los azotaran de esa manera y los metieran a una prisión y empezaran a invocar el nombre de un Dios que ellos no conocían. Eso no era normal. ¿Cómo le parece la manera como inició la iglesia en Filipos? Con una cantidad de criminales que estaban arrestados, con un carcelero, con una loca por allá y también con una forastera. ¡Qué bendición! ¿Qué me dice usted de eso? Gloria al Señor Jesús. Pero ¿quiénes éramos nosotros cuando el Señor nos llamó? Estábamos atados, estábamos encadenados, estábamos perdidos. Hermanos, algunos estábamos sumidos en las drogas, en el alcohol, en la corrupción. Si pudiéramos preguntarle el testimonio a cada uno de los oyentes, a cada uno de los hermanos que nos están siguiendo en esta mañana, ay, ¿qué contaría usted, hermano? ¿Qué diría usted de lo que Dios ha hecho tan grande? Dios te hizo libre. ¿Por qué? Porque conociste su palabra. Esta palabra nos ha hecho libres, y nos ha hecho libres es porque se ha metido en el corazón, no solamente porque la leemos. No es el solo conocimiento de la verdad la que nos hace libres. La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero es la práctica de esa verdad. Es tomar esa verdad, creerla, metérsela en el corazón. ¿Por qué? Porque la verdad es Cristo. Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. La verdad es Jesucristo, y Jesucristo es el que nos hace libres. Jesucristo es el que nos transforma. Y por eso quise tomar esta escritura, hermano, porque mire, estamos en el camino de la santidad. Dice la palabra de Dios: mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Nosotros no somos perfectos. La iglesia no ha sido perfeccionada. Todavía no. Si usted es de los que anda de iglesia en iglesia, de denominación en denominación, mirando a ver dónde es que va a encontrar un pueblo perfecto, está equivocado, mi hermano y mi amigo, porque la iglesia aún no es perfecta. Vea, el apóstol Pablo fue un tremendo apóstol de Dios, un tremendo predicador, un grande maestro. Se dice que Pablo tenía todos los dones. Y ese ministerio tan maravilloso que tenía el apóstol Pablo. Y sin embargo, él lo que nos está diciendo es, hablando de la perfección, porque el capítulo 3 de esta maravillosa carta a los filipenses habla precisamente de ese proceso de la perfección y de la santificación. Y Pablo en el verso 12 dice:
no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y él dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, dice Pablo, prosigo a la meta. Hermano, hay algo que Dios ha puesto delante de nosotros. Lo que no te deja avanzar es lo que está atrás, tu pasado. Yo no sé qué clase de pasado has tenido. Yo no sé si has sufrido, si te han despreciado, si te han maltratado, si has estado enfermo, si tu situación económica fue muy dura. Yo no sé qué pasó contigo, si estás lleno de rencor, de amargura. Pero la única manera de avanzar hacia adelante es olvidándonos del pasado. La única manera de ser libres, hermano, de toda atadura que el pasado ha dejado en nuestra vida, dejar atrás esas cicatrices, esas heridas, dejar atrás la tristeza, la frustración, las envidias. La única manera, hermano, es olvidarse de todo eso y poner la mirada adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay un pasado que hay que dejarlo atrás, mi amigo. Hay un pasado que hay que dejarlo atrás, mi hermano. Jesucristo es la razón de nuestra vida. Jesucristo es la razón de nuestro ser. Jesucristo es la razón de nuestro existir. ¿Por qué? Porque cuando conocimos a Jesucristo, hermano, ahora nuestra vida fue transformada, porque todo aquel que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Ahora todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. El Señor quiere que tú seas libre. Hay quienes todavía están atados. ¿Sabe, hermano? La Biblia dice que había un joven llamado Jacob. Su nombre significa ladrón. Su nombre significa usurpador. Y este joven, hermano, usurpó la bendición de su hermano. Engañó a su padre para que le diera la bendición. Y entonces su hermano quiso matarlo. Y Jacob tuvo que salir huyendo. Tuvo que escapar de casa, tuvo que dejar papá, mamá, tuvo que dejar su herencia, tuvo que dejar todo lo que el padre le había dicho que le iba a dar por bendición, y salió huyendo. Y por allá llegó, hermano, a un lugar llamado Betel y tuvo un encuentro con Dios. Conoció la palabra, conoció a Dios, pero ¿a qué nivel lo conoció? Después de que tuvo esa experiencia allá en Betel, de ver una escalera donde ángeles bajaban y subían, la presencia de Dios arriba, y pudo hablar con Dios y oír la voz de Dios, fue a la casa de su tío Labán. Y allá en la casa de su tío Labán, ¿sabes qué le pasó? Lo engañaron así como él también engañó. Le dieron de su propia medicina, le dieron a beber de lo mismo que él hacía. Porque con la vara que mide será medido. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y estuvo engañado y le tocó trabajar y lo explotaron económicamente y no lo querían dejar ir. Y tuvo muchas experiencias, sufrió mucho, trabajó mucho. Y finalmente, cuando logró tener una familia, prácticamente le tocó escapar como si fuera un exconvicto. Le tocó escapar, le tocó huir con su familia al desierto. Y cuando iba por el desierto, escuchó que su hermano venía. Habían pasado muchos años, más de 20 años.
Y escuchó que su hermano venía a su encuentro y tuvo miedo. ¿Y sabes qué hizo? Fue y por allá se escondió en la presencia de Dios y comenzó a hablar con Dios. Y dice que le apareció el ángel de Jehová y comenzó a luchar con él para que le diera una bendición. Y después de que Dios lo bendijo, ¿sabes qué dijo Jacob? Que ya no se llamaba Jacob, sino Israel, príncipe de Dios. ¿Sabes qué? Dijo Israel: vi yo a Jehová cara a cara, y fue librada mi alma. Lo que nosotros necesitamos es tener un encuentro con Dios de tal manera que nuestra alma sea libre. Necesitamos la libertad, hermano, que Jesucristo da, y la da solamente a través de su palabra y a través de una vida, hermano, metida delante de Él en adoración, en fidelidad, en santidad, en consagración, en perseverancia, en fe, en santidad. Necesitamos, hermano, urgentemente un encuentro con Dios y que podamos decir como dijo Israel, hermano: vi yo a Jehová cara a cara y fue librada mi alma. Hacía más de 20 años que había conocido a Dios allá en Betel. Había tenido un encuentro con Dios, pero ese encuentro no fue tan profundo porque su alma no cambió, siguió atado a muchas cosas. Pero 20 años después, allá en Peniel, hermano, se encontró nuevamente con Dios, con un encuentro profundo, con un encuentro maravilloso, hermano, y tuvo que caer de rodillas y tuvo que postrarse y adorarlo con toda su alma y exaltarlo con todo su corazón, doblegar su orgullo, doblegar su arrogancia, doblegar su altivez, hermano, reconocer sus errores, reconocer sus pecados, hermano, y pedirle a Dios que lo perdone y lo ayude. Porque la única opción que tú y yo tenemos, mi hermano, mi amigo, la única opción que tenemos, aleluya, es olvidarnos de lo que está atrás, es seguir a lo que está adelante, es avanzar en el camino del evangelio, es crecer, hermano, en la vida espiritual, es cada día proponernos ser mejores cristianos, mejores padres, mejores hermanos, mejores vecinos, mejores ciudadanos, mejores empleados, hermano, ser mejores hijos de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza. Tenemos una esperanza gloriosa. No importa si en este mundo no conseguimos bienes. No importa, hermanos, si la salud está afectada. No importa si mañana tenemos que morir. ¿Qué importa, hermano? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vivimos atormentados, hermanos, pensando en la enfermedad, pensando en la muerte, y mantenemos miedo. No, hermano, estimada es a Jehová la muerte de sus santos. No le dé miedo de nada, no le dé miedo de nada. Estamos con Cristo, Él es nuestro Dios, y aunque tengamos que partir, hermano, aunque haya en valle de región de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No importa. Aquí lo único que importa es que el día que podamos cerrar nuestros ojos y expirar y despedirnos de este mundo, podamos hacerlo con la conciencia tranquila, podamos hacerlo, hermano, llenos de la presencia de Dios. Yo he visto cristianos partir con Dios y en el momento en que están muriendo, los he visto hablando en lenguas y glorificando al Señor. Tuve el testimonio de un hermano. Llevaba muchos años con una insuficiencia renal. Le hicieron trasplante en 2 ocasiones. Y siempre con esas diálisis y siempre esa situación tan tremenda, hermano. Dios cuando quiere sana a alguien y cuando no quiere no. Hay unos que Dios sana, hay otros que no. Mi hija tuvo cáncer
y el Señor la sanó. Un compañero mío, su hija tuvo cáncer y se murió. Y el día que el Señor sanó a mi hija, estábamos en una reunión de pastores y ella me llamó llorando y gritando. Yo creí que había pasado algo muy grave. Yo creí que, Señor Jesús, a mí se me fue todo cuando ella me decía: papi, papi, el Señor me sanó, los exámenes salieron buenos. Hermano, yo fui a testificar porque estábamos en una reunión de pastores. Yo, hermano, interrumpí la reunión. El hermano Héctor Ariel Campuzano estaba dirigiendo la reunión de pastores y yo me paré al lado de él y le dije: pastor, permítame, yo doy un testimonio. Me dijo: Edward, estamos en la reunión, ¿qué pasó? Y yo: permítame, pastor, perdóneme, permítame, yo doy un testimonio. Y me prestó el micrófono, hermano, y yo le testifiqué a los pastores que Dios había sanado a mi hija. ¿Y sabes qué pasó? Ese pastor al que se le había muerto la hija hacía un mes, vino y me abrazó llorando y me dijo: Edward, qué bendición, Dios sanó tu hija, pero se llevó la mía. Yo no sabía ni qué decirle. Hacía un mes se había muerto la hija de él de cáncer y el Señor decidió sanar la mía y llevársela de él. Yo no sé, hermano, no importa. Y este hermano que yo le digo que tenía insuficiencia renal, llevaba muchos años con esa enfermedad y Dios no lo sanó. Pero la noche que él falleció, él estaba llorando y hablando en lenguas, despidiéndose de todos, dándole gracias a Dios. ¿Y sabe qué le dijo a su esposa? Le dijo: amor, ahí junto a la puerta estoy viendo unas personas que yo no las conocí y me están llamando y las veo con unos vestidos resplandecientes, las veo con unos vestidos gloriosos. ¿Acaso no serán ángeles que me quieren llevar a la presencia de Dios? Y comenzó a hablar en otras lenguas, hermano, y en 2-3 minutos se acalló su voz y se quedó dormido y se fue con el Señor. Y se fue con el Señor. Sea que vivamos o sea que moramos, hermano, somos del Señor. No importa lo que se venga, no importa lo que pase, que se vengan las pandemias que sean, que se venga lo que sea, que el mundo se venga abajo, que todo se voltee patas arriba, ¿qué importa nada de eso? Tú y yo somos hijos de Dios, estamos con Cristo, no tenemos por qué temer, hermano, estamos frente a Él, tenemos su promesa, tenemos su palabra, tenemos su gloria, su bendición, nos ha llenado con su Espíritu Santo, nos ha dado un ministerio para predicar la palabra en todo lugar. Hermano, testifíquele al mundo que usted tiene un Dios grande, poderoso, alto y sublime, aleluya, que sabe salvar, que sabe perdonar, que sabe sanar, que sabe librar, que cumple sus promesas. Y si tú tienes un encuentro de esa magnitud con tu Dios, serás verdaderamente libre. Serás verdaderamente libre. Pastor Hernán, vamos a orar en el nombre del Señor por todas estas personas que están escuchando la palabra a través de este medio. Vamos a orar por tu congregación, vamos a orar por mi congregación, vamos a orar por todos los hermanos, vamos a orar por todos los amigos, por todas estas personas que están acá escuchando. Y ahí donde usted está, hermano, en su vehículo, en su trabajo, en su casa, yo no sé usted dónde está en este momento. Yo quiero pedirle que oremos, que invoquemos el nombre de Jesús y vamos a decirle: Señor, necesitamos la libertad de verdad para poder ser fieles, para poder ser santos, la libertad para adorarte en espíritu y en verdad, la verdad, Señor, la libertad, Señor Jesús, para vivir en santidad. Oh, hermano Pastor Hernán,
Ayúdenos con esta oración en el nombre de Jesús. Aleluya, Señor Jesús, estamos delante de tu presencia en esta mañana. Se siente tu presencia, Señor, aquí en este lugar y en cada hogar, Señor. Tu gloria es manifestada, Señor, en cada vida. Yo sé, Señor, que hay mucha necesidad de ti, pero tú estás siendo real, supliendo cada necesidad. Sé propicio, Señor Jesús. Esta palabra ha llegado a nuestros corazones de una manera gloriosa y especial, Señor. Algo especial está pasando en esta hora. Algo sobrenatural está pasando allá en esa sala, en ese cuarto, en esa clínica, en ese hospital, Señor, donde hay algún hermano recluido en este momento. En esa cárcel, Señor Jesucristo, donde quizás hay algún necesitado. Bendito Salvador, en esa casa donde se necesita la provisión divina. Ese hermano que necesita afirmar sus pasos, Señor, y que esta cuarentena, este aislamiento tiene que servirle para acercarse más a ti, Jesús. Esa familia que necesita afirmar sus pasos, Señor Jesucristo. Aquí estamos en esta hora. Tu presencia es real. Este sencillamente es el medio, es la forma, pero la esencia sigue siendo la misma. Tú obrando, Señor, en cada vida, en cada corazón, Señor, de acuerdo a la necesidad que tenemos todos. Bendice, Señor Jesús, a ese hermano que está conectado en esta hora. Que esta palabra taladre nuestra conciencia. Que esta palabra no vuelva vacía, Señor Jesús. Bendice a aquel hermano que te está sirviendo, compartiendo esta transmisión en vivo, Señor, compartiendo con sus familiares, con sus amigos, con sus parientes, con sus vecinos, Señor, compañeros de trabajo y de estudio. Señor, glorifícate de una manera especial en ellos. Señor Jesús, hoy invocamos tu nombre, nombre que es sobre todo nombre, Señor. Y yo sé que esta palabra trae alivio, trae fortaleza, trae bendición, Señor. Produce fruto en cada vida y en cada corazón. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Hermano Eduardo, bendición oír la palabra del Señor en esta mañana. Sabe que estamos en un mismo sentir porque yo siempre preparo algo por si el pastor no se puede conectar, ya hemos tenido algunos inconvenientes y el Señor me daba algo parecido. Mire cómo es el Señor de bueno, cómo es un mismo espíritu, usando al hermano Edward, usando a los pastores, porque es la necesidad que el Señor quiere atender. Pastor Edward, le informo que tenemos cerca de 250 dispositivos conectados en esta mañana y todos agradecidos con detrás de cada dispositivo, entre 2, 3, 4 personas conectadas. Allí tienen la palabra y han estado fijos. Pastor Edward, muchas gracias. ¿Cómo queremos promocionar su canal en YouTube? Porque yo sé que estos hermanos quieren conectarse, suscribirse al canal. Ya lo hemos fijado allí en los comentarios de Santa Marta Centro Histórico y este pido, queridos hermanos, para que apoyemos al Pastor Edward en este ministerio. Pastor Edward, ¿cómo nos encontramos allí entonces? Amén, amén. Gloria al Señor, hermano Hernán. Dios le bendiga. Muchas gracias por esta preciosa bendición, hermano. Qué experiencia tan maravillosa poder transmitir y entonces predicar la palabra de Dios para toda esta cantidad de preciosos hermanos que nos están siguiendo, seguramente en muchas ciudades, seguramente en muchos lugares. A usted, hermano Hernán, por haberme tenido en cuenta. El Señor Jesucristo les bendiga de una manera especial. Amén, amén. Así que los invitamos, queridos hermanos, en el canal del hermano Taborda. Yo estuve mirando, hay muchos temas de interés para la familia, temas del Espíritu Santo, temas de doctrina, y creo que nos podemos edificar, hermanos. Usted se puede suscribir a los canales de los pastores, de los cantantes. Usted se suscribe a un canal, no se va a quitar del otro, tranquilo. Usted puede suscribirse. Yo invito a todos los que se han suscrito en mi canal, que ya estoy mirando aquí, estamos llegando a 650 suscritos por la gracia del Señor en menos de 15 días. Si todos ustedes se pueden suscribir al canal del hermano Edward y muchos más,
hágale. Y si se pueden suscribir a otro pastor en el canal de un cantante de la IPUC. Qué bonito es apoyarlo a sana doctrina, todo lo que sea sana doctrina, todo lo que tenga que ver con la iglesia. Vamos a hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Recuerde suscribirse y activar la campanita, ¿verdad, hermano Edward? Amén, amén, hermano. Gloria al Señor. Nos pueden seguir en YouTube. Mi canal es Edward David Taborda. Amén. Y allí van a encontrar la palabra de Dios. Muchas veces los hermanos están en sus casas y quieren hacer algo. Qué bueno que puedan escuchar la palabra de Dios. Muchas gracias. Dios les bendiga. Amén, amén. Hermano Edward, una preguntita así antes de que se vaya, porque estábamos escuchando sus testimonios y qué maravilloso es escuchar todo esto. Creo que sus testimonios alimentan nuestra fe, alimentan el alma de una manera especial. Y creo que son las vivencias que adquirimos a lo largo de la vida cristiana y a lo largo del ministerio. A mí me conmovió precisamente ese testimonio. Y lo que usted decía, el Señor es soberano, a unos sana, a otros no sana. Eso tiene que ver con la soberanía del Señor. Pero aquí también hay muchos amigos que están escuchando esta palabra de Dios. ¿Qué le diríamos a esos amigos, hermano Edward, que todavía no se han decidido? Porque algunos simpatizan en IPUC Santa Marta, Centro Histórico, algunos lo hacen en otra congregación de la IPUC. Pero ¿qué le diríamos a esos amigos, hermano Edward? Bueno, gloria al Señor. Yo creo que uno debe entregarse al Señor no por miedo, porque hoy en día se está hablando mucho y se está predicando mucho de que ya esto se va a acabar, que ya puede que sí, puede que no, ¿cierto? Y pasará este virus, esta pandemia, vendrá otro, vendrán más enfermedades, una cantidad de cosas, pero eso no debe ser lo que nos motive a nosotros a entregarnos al Señor. Lo que nos debe motivar a nosotros es estar agradecidos con un Dios que nos ha dado la vida, un Dios que nos ha guardado, que nos ha hecho promesas, un Dios que se hizo hombre y vino a esta tierra y estando en la condición de hombre entregar su vida en una cruz por perdonarnos a nosotros que estábamos perdidos. Uno se pregunta, Pastor Hernán, pero ¿quién era yo para que Cristo Jesús se fijara en mí y me salvara, me diera entendimiento de su palabra? Mi amigo, usted que nos está escuchando, Jesucristo tiene cosas preciosas para tu vida, para tu hogar, para tu familia. No es lo mismo uno andar por ahí en el mundo a la deriva, a la suerte, que andar bajo la poderosa mano del Señor Jesucristo. Entregándole la vida a Jesucristo, verdaderamente serás libre. Amén, amén, claro que sí. Por aquí están en la audiencia mi pastor Eduardo y nos hacen una pregunta. Nos hacen una pregunta especial en esta hora y dicen, Pastor Eduardo, ¿cómo fue su llamado al ministerio? ¿Y qué le podría decir a esos jóvenes que tienen ese llamado? Bueno, Dios llama a las personas de diferentes maneras. Si le preguntáramos a todos los pastores, a todos los predicadores, misioneros, cómo los ha llamado Dios, seguramente ha sido de diferentes maneras. Mi mamá conoce el Evangelio hace por ahí 46 años y ella nos llevaba a nosotros a la iglesia desde que éramos unos niñitos, mis hermanos y a mí. A la edad de 9 años yo no volví a la iglesia, yo me retiré y a los 10 años ya estaba consumiendo drogas, ya estaba metido en la marihuana, en el alcohol. Y a la edad de 18 años regresé a la iglesia. Dios trató conmigo de una manera especial, un día de la madre, ¿cómo le parece, mi hermano? Un día de la madre en la mañana, mi mamá se estaba arreglando para irse para la escuela dominical y yo no tenía nada para darle. Yo, no sé, algo me asaltó en mi corazón y pensé, bueno, yo nunca le doy nada a mi mamá, no le doy sino tristezas y dolores. Le voy a dar algo que esté contenta hoy, me voy a ir con ella para el culto. Y me dio por irme para el culto con mi mamá, hermano. Yo, mamá, espéreme un momentico que me voy a ir con usted para el culto. Ella se quedó calladita, no dijo nada, seguramente empezó a orar. Y me fui, hermano, para la escuela dominical con mi mamá. Y allá en esa escuela dominical me senté atrás mirando feo, mascando chicle, con el cabello que me llegaba casi a la cintura, los pantalones rotos, hermano, con una pinta terrible. Pero en esa escuela dominical Dios trató conmigo, Pastor Hernán.
Dios hizo una obra en mi corazón. Yo pasé al altar, vea hermano, el pastor terminó de predicar y es como si yo hubiera estado levitando, flotando en el aire y me vine hasta el altar, hermano, y me arrodillé ahí y me puse a llorar y hubo un momento en que yo pensé, pero yo ¿por qué estoy llorando aquí? Y traté de levantarme. Cuando fui a levantarme y miré hacia atrás, estaba mi mamá detrás de mí llorando más que yo y es como si me hubieran puesto unas manos acá y me hubieran hundido así, hermano, contra el suelo y yo empecé a llorar y a llorar y a llorar, hermano. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ese día prometí entregarle mi vida al Señor y pocos días después estábamos en una confraternidad misionera en otra congregación en el municipio de Guarne. Yo conocí al Señor Jesucristo en Río Negro, Antioquia, y en el municipio de Guarne, que queda ahí cerca, había una confraternidad misionera y estaba invitado a predicar un pastor llamado Aldever Duque. Gloria al Señor. Y yo estaba ahí, hermano, con 8 días de ser cristiano. Y en ese culto ese pastor predicó un mensaje, hermano, acerca del amor de Dios. Y dijo, y empezó a hablar que cómo podríamos nosotros medir el amor de Dios hacia nosotros. Y luego dijo, ¿y cómo podemos nosotros medir el amor que nosotros sentimos por Dios? Y empezó a hablar del servicio. Hermano, y se encendió una llama en mi corazón, se encendió una llama en mi corazón en esa confraternidad. También pasé nuevamente al altar y le dije al Señor que no solamente quería ser salvo, sino que quería servirle. Y a partir de ahí comencé a tener algunas experiencias. Tuve un sueño donde estaba predicando la palabra de Dios en un lugar y había mucha gente, gloria al Señor, y comencé a soñar predicando y predicando, y un momento en que Dios me llenó con el Espíritu Santo y empecé a hablar en otras lenguas y a hablar en otras lenguas. Tuve la experiencia de ser lleno del poder del Espíritu Santo y definitivamente ese día, hermano, sentí mucho más el llamamiento de Dios a servirle. Hablé con mi pastor y mi pastor me dijo, gloria al Señor, Edward, porque yo también te estaba viendo y tenía también el mismo sentir. O sea, Dios estaba tratando conmigo y le estaba mostrando a mi pastor también. Gloria al Señor Jesús. Y ya fueron pasando como 2 o 3 años, me casé, inicié mi vida familiar y el hermano ministro me dijo, Edward, ya están dadas las circunstancias. Habló con los directivos del distrito. Y aquí estamos, hermano, han pasado casi 23 años y aquí vamos sirviendo al Señor Jesús. Gloria a Dios, hermano Edward, qué bendición. Bueno, le quiero decir que tenemos cerca de 300 comentarios, no los podemos leer todos, pero por aquí Anita Romero Narváez dice, los saludo hermano Edward y pido oración por mi familia, mi vida espiritual y la salud de mi familia, que sea el Señor glorificándose. Lidia Esther Blanco dice, amén, amén, hermosa palabra de Dios, Dios le siga bendiciendo. Hermano Edward, saludos desde Codazzi, Cesar. También está Rocío González, dice, esa palabra hermosa. Giret, Aldana, Willington, Velázquez, dice, bendiga hermanos desde Bogotá. Les saludamos. John Alex también nos saluda. Piedraíta dice, gracias, hermosas bendiciones, hermosa palabra, pido oración por el hogar de Daniel y Mayra. Estas son algunas peticiones que ya vamos a hablar para terminar, siempre las dejamos de último para que ustedes. Tenemos también a Melixa Molina en esta hora que dice, Dios le bendiga, hermano Edward, a usted y su familia, hermosa palabra, y a usted, hermano Hernández, Dios le guarde y le bendiga en su ministerio. Amén. Yadira Martínez también le está saludando. Olga Lucía Álvarez también presenta su saludo. Aquí hay algunas peticiones también que vamos a orar por ellas. Hermanos, ustedes, si no alcanzamos a mencionarla, igual colóquela allí, que algún hermano de IPUC Santa Marta, el grupo de Vida Nueva, de Evangelismo, estaremos orando por usted. Irina Pérez dice, amén a nuestros amigos y simpatizantes, les invitamos a seguir a Cristo. Claro que sí. Cindy Paola dice, pastor, pido oración por Kevin, Jesús sea, que Dios sea, Dios tenga de su mano y le dé claridad y sabiduría en su vida cada día. Tenemos también por aquí a Doris Viloria que nos está saludando, a Milena Castro que también nos saluda a esta hora de la mañana y dice, pido oración por mis hijos Darwin y por Eduardo. Vamos a estar orando por los hijos de la hermana Milena. Bueno, gloria a Dios. También tenemos por aquí, hay varias peticiones, todas son muy importantes, hermanos. Miriam Soto también nos saluda.
y está pidiendo oración en esta mañana. Estrella Garzón se ha unido a esta transmisión también. Bienvenidos los que se unen. Ya se predicó la palabra, pero allí quedará grabada en el Club Santa Marta Centro Histórico, también en nuestro canal de YouTube. Estamos transmitiendo por Facebook y YouTube. Y les estamos invitando a que se suscriban, por favor, al canal del Pastor Edward. Allí lo tenemos fijado en un comentario. Simplemente dele clic allí y le da suscribirse. Así de sencillo. Y de esa manera, cada vez que el hermano Edward esté transmitiendo, también le va a llegar la notificación y se va a edificar con palabra de la sana doctrina. Pastor Edward, vamos a orar por estos hermanos necesitados y todos los que leímos y no alcanzamos a leer, porque son muchos, pero que el Señor sí los conoce. Diríjanos, por favor, en esta oración. Oh Padre Celestial, Cristo Jesús, tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Padre, mi Señor. ¿A quién iremos? ¿A quién podemos acudir si no es a ti, mi Cristo Jesús? Tú eres el único que conoce nuestro corazón, nuestra vida. Tú sabes, Señor, la vida de cada uno de estos hermanos que nos están escuchando a través de este medio, que nos están siguiendo. Ellos están allá postrados con sus ojos cerrados, Señor, invocando tu nombre. Tú les conoces porque tú les has salvado, tú les amas, Padre mío. Mira los amigos también, Señor, todas aquellas personas que han venido oyendo tu palabra a través de los cultos, a través del refán, a través de estos medios, a través de algún hermano que les haya hablado. Señor, ayúdales. Dale sabiduría, Señor, para recibir esta salvación. Dale sabiduría para enfrentar la situación cual sea que estén viviendo en sus hogares, en su empleo, Señor, en su economía. Ayúdales. Mira al pastor Hernán, Señor, bendícele de una manera especial por este ministerio tan maravilloso, Señor, su congregación, su esposa, su familia, ese ministerio que tú le has dado, Señor Jesucristo. Ayúdanos, extiende tus manos de amor, de gracia y misericordia hacia cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén y amén. Mi Pastor Eduardo, muchas gracias por acompañarnos en su programa Mañanas con Jesús. Toda nuestra admiración y respeto a su ministerio. De verdad le admiramos mucho. Por la gracia del Señor, yo fui pastor en el Distrito 9 cerca de año y medio solamente. El hermano, cuando llegué, era directivo y he visto su liderazgo en toda parte, en la congregación, en el trabajo en el distrito. Y déjeme decirle que le admiramos en el nombre del Señor Jesús. Palabras finales de despedida, hermano Edward, y se nos olvidó preguntarle dónde está ministrando actualmente. Sí, mi hermano Hernán, vea, por la gracia del Señor, llevamos un año acá en Robledo el Diamante, Medellín. Amén. Pronto, si alguien conoce algo de Medellín, es a unas cuantas cuadras del Hospital Pablo Tobón Uribe. Hacia arriba, estamos aquí, llevamos un año larguito. Gracias a Dios. Y no, mis amados hermanos, para adelante, busquen del Señor, sirvamos al Señor con el corazón. Vea, yo le digo algo, hermano, cuando usted se ocupa de las cosas de Dios, Dios se ocupa de las cosas tuyas. Así que, en el nombre del Señor Jesucristo, Pastor Hernán, Dios le bendiga, muchas gracias. Feliz día para todos, hasta la próxima. Amén, Eduardo, Dios te bendiga, saludos a la familia y muchas gracias por estar aquí y acompañarnos en este precioso programa.